Si Leibniz pudiera contemplar el mundo actual, probablemente experimentaría una combinación de admiración, curiosidad y preocupación. Como uno de los mayores filósofos, matemáticos y científicos de la Edad Moderna, dedicó su vida a la búsqueda de un conocimiento universal capaz de conectar todas las áreas del saber. Muchas de las transformaciones que observamos hoy podrían parecerle una realización parcial de algunos de sus sueños intelectuales. En primer lugar, Leibniz quedaría impresionado por los avances científicos y tecnológicos, la exploración espacial, la física moderna, la medicina avanzada y las telecomunicaciones representarían logros extraordinarios desde la perspectiva de un pensador del siglo XVII. Sin duda, le fascinaría comprobar que millones de personas pueden comunicarse instantáneamente a través de redes globales y acceder a enormes cantidades de información desde dispositivos portátiles. Su ideal de organizar y difundir el conocimiento encontraría una expresión concreta en Internet, las bibliotecas digitales y las bases de datos científicas internacionales. También observaría con interés el desarrollo de la informática. Leibniz contribuyó al estudio del sistema binario, fundamento matemático de los ordenadores modernos. Ver que gran parte de la tecnología contemporánea funciona gracias a principios lógicos relacionados con ideas que él ayudó a desarrollar, probablemente le produciría una gran satisfacción intelectual. Además, la inteligencia artificial despertaría su atención porque refleja su antigua aspiración de utilizar métodos racionales y simbólicos para procesar información y resolver problemas complejos. Sin embargo, Leibniz no sería únicamente un admirador del progreso técnico o tecnológico. Como filósofo moral y político, seguramente examinaría los problemas del mundo contemporáneo con una mirada crítica. Las guerras, la pobreza, las desigualdades económicas y los conflictos internacionales le plantearían preguntas profundas sobre la capacidad de la humanidad para utilizar sabiamente sus conocimientos. Aunque defendía una visión optimista del universo, no ignoraba la existencia del sufrimiento ni de las imperfecciones humanas. Probablemente también le preocuparía la fragmentación del conocimiento. Aunque hoy existe más información que nunca, podría señalar que la especialización extrema dificulta la construcción de una visión global del saber. Leibniz creía en la unidad fundamental de las ciencias y las humanidades, por lo que alentaría una mayor colaboración entre disciplinas para comprender mejor los desafíos comunes. En el ámbito cultural valoraría los avances en educación, investigación y cooperación internacional, pero quizás advertiría sobre los riesgos de la desinformación y la superficialidad intelectual. Escribir rápido es una habilidad que ha desempeñado un papel importante en la vida de estudiantes, profesionales, científicos, escritores y pensadores a lo largo de la historia. Aunque la tecnología ha reducido la dependencia de la escritura manual, la capacidad de plasmar ideas con rapidez sigue ofreciendo numerosas ventajas intelectuales y prácticas. Más que una cuestión de velocidad, escribir rápido permite capturar pensamientos, organizar información y aprovechar mejor el tiempo disponible. Una de las principales ventajas consiste en registrar ideas antes de que se olviden. La mente humana puede generar asociaciones y reflexiones a gran velocidad. Cuando una persona escribe lentamente, existe el riesgo de perder parte de esas ideas durante el proceso. La escritura rápida facilita trasladar al papel pensamientos complejos casi al mismo ritmo en que aparecen, preservando detalles que podrían desaparecer de la memoria. También mejora la toma de apuntes en clases, conferencias, reuniones o investigaciones. La información suele presentarse de forma continua. Quien escribe con rapidez puede recoger más datos, ejemplos y explicaciones sin depender exclusivamente de la memoria. Esto permite disponer posteriormente de un material más completo para estudiar, analizar o desarrollar proyectos. Otra ventaja importante es el aumento de la productividad. Cuando la escritura fluye con naturalidad, se reduce el tiempo necesario para redactar informes, borradores, esquemas o notas personales. La atención permanece centrada en el contenido en lugar de verse interrumpida constantemente por el esfuerzo mecánico de escribir. Como resultado, el trabajo intelectual puede avanzar de manera más eficiente.
La escritura rápida también favorece la creatividad. Muchos escritores utilizan borradores veloces para evitar que la autocrítica interfiera demasiado pronto en el proceso creativo. Al escribir sin detenerse excesivamente, las ideas fluyen con mayor libertad y pueden surgir conexiones inesperadas. Posteriormente, siempre existe la posibilidad de revisar, corregir y perfeccionar el texto. En el ámbito científico y académico, numerosos investigadores han valorado la rapidez para registrar observaciones, hipótesis y resultados. Durante siglos, cuadernos de laboratorio, diarios de campo y manuscritos fueron herramientas esenciales para conservar información que podría resultar decisiva más adelante. En muchos casos, la velocidad de escritura permitía documentar descubrimientos en el momento exacto en que se producían. Sin embargo, escribir rápido no significa necesariamente escribir de forma descuidada. La velocidad resulta más útil cuando se combina con una organización adecuada y una legibilidad razonable. En conclusión, cuando pensamos en la mente casi siempre imaginamos algo dentro de la cabeza, un cerebro que procesa información, toma decisiones y genera pensamientos como si fuera un ordenador biológico. Pero el filósofo de la mente Andy Clark propone una idea radicalmente distinta. La mente no termina en el cerebro. Según Clark, pensar no es un proceso aislado dentro del cráneo, sino una actividad distribuida entre el cerebro, el cuerpo y el entorno. A esta idea se le llama la teoría de la mente extendida. Para entenderlo mejor, piensa en algo cotidiano. Cuando haces cálculos bastante complicados o muy complicados, probablemente usas papel, una calculadora o el móvil. Cuando recuerdas una cita importante, quizás no la mantienes en la memoria, sino que la apuntas en el calendario. Y cuando te orientas en una ciudad completamente desconocida, usas Google Maps, o puedes usarlo. La pregunta de Clark es sencilla pero profunda. Si estas herramientas hacen el trabajo de tu mente, ¿por qué no forman parte de ella? Pues hay que decir que esto significa que sí forman parte de la mente. Uno de los ejemplos más famosos es el de una persona llamada Otto. Otto, por ejemplo, tiene problemas de memoria y utiliza una libreta para apuntar toda la información importante. Cuando necesita recordar una dirección, no la busca en su cerebro, sino en su libreta. En este sentido, Clark argumenta que funcionalmente esta libreta actúa como una extensión de la memoria. Si aceptamos que los recuerdos en el cerebro forman parte de la mente, entonces no hay una razón clara para excluir los recuerdos almacenados en un objeto externo que cumple exactamente la misma función. De este modo, esta idea cambia profundamente cómo entendemos la cognición humana. Ya no somos individuos aislados que piensan únicamente con su cerebro, sino sistemas híbridos que integran tecnología, cultura y entorno. Esto también tiene implicaciones modernas muy importantes. Hoy dependemos constantemente del móvil para recordar, calcular, orientarnos y comunicarnos. Desde la perspectiva de Clark, el teléfono no es solo una herramienta, es parte de nuestro sistema cognitivo extendido. La teoría de la mente extendida, por tanto, se conecta también con la inteligencia artificial. Si nuestras capacidades mentales ya se apoyan en dispositivos externos, entonces la frontera entre mente y tecnología se vuelve cada vez más difusa. La pregunta ya no es solo cómo pensamos, sino dónde termina realmente el pensamiento. En conclusión, Clark nos invita a cambiar una idea muy arraigada. La mente no está encerrada dentro del cerebro, sino que se extiende hacia el mundo. En la historia de la ciencia, la filosofía y la literatura es frecuente encontrar figuras brillantes cuya escritura manuscrita era notoriamente difícil de leer. Este fenómeno ha alimentado la idea de que una mente extremadamente activa puede descuidar la forma del trazo escrito, priorizando el flujo de ideas sobre la claridad estética del texto. Aunque no es una regla universal, existen casos célebres que ilustran esta relación entre genialidad y caligrafía desordenada. Entre ellos destaca Albert Einstein, cuyos manuscritos científicos y notas personales eran a menudo caóticos, aunque sus ideas transformaron la física moderna. Isaac Newton también dejó cuadernos difíciles de interpretar, especialmente en sus estudios sobre cálculo y óptica. Charles Darwin escribía borradores con anotaciones apresuradas mientras desarrollaba su teoría de la evolución.
Friedrich Nietzsche, por ejemplo, es otro ejemplo notable, pues su escritura fragmentaria refleja tanto su estilo filosófico como su vida intelectual intensa. Incluso Leonardo da Vinci dejó cuadernos llenos de escritura especular y diagramas complejos, lo que dificulta su lectura siglos después. Estos casos muestran que la genialidad no depende de la legibilidad de la caligrafía, sino de la capacidad de generar ideas innovadoras y profundas. En muchos casos, los borradores de estos pensadores muestran tachones, correcciones constantes y una escritura apresurada que responde a la urgencia del pensamiento más que a la estética del documento. Esto ha llevado a investigadores a dedicar años a analizar y transcribir sus manuscritos, buscando reconstruir el proceso creativo detrás de cada teoría u obra. La caligrafía difícil no debe interpretarse como falta de disciplina, sino como un reflejo de la velocidad mental con la que estos genios trabajaban y elaboraban sus ideas. En la actualidad, sus manuscritos siguen siendo objeto de estudio y admiración por parte de historiadores y científicos que intentan comprender mejor el origen de sus descubrimientos fundamentales. Por ello, la historia de la ciencia y la filosofía también puede leerse a través de sus manuscritos que revelan no solo resultados finales, sino el camino irregular del pensamiento humano. La aparente desorganización de sus escritos contrasta con la precisión de sus teorías, recordando que la genialidad a menudo surge en medio del desorden creativo y la exploración intelectual constante. Sin embargo, estos documentos siguen siendo valiosos para comprender el desarrollo de ideas que cambiaron el mundo moderno y la forma en que entendemos el conocimiento científico y filosófico en la actualidad. Leibniz fue un pensador extraordinariamente activo en múltiples campos del conocimiento y su relación con los libros no puede reducirse a una cifra concreta. Sin embargo, los historiadores coinciden en que su nivel de lectura fue enorme, probablemente entre los más altos de su época. Leibniz fue un pensador extraordinariamente activo en múltiples campos del conocimiento y su relación con los libros no puede reducirse a una cifra concreta. Sin embargo, los historiadores coinciden en que su nivel de lectura fue enorme, probablemente entre los más altos de su tiempo. Y además Leibniz tuvo acceso a bibliotecas importantes de Europa, especialmente durante su trabajo como bibliotecario en Hannover, donde gestionaba y consultaba colecciones amplísimas de filosofía, matemáticas, teología, derecho e historia natural. Además, mantenía correspondencia con bastantes intelectuales, lo que le permitía conocer ideas de libros que incluso no leía directamente. Su método de trabajo era intensivo, realizaba resúmenes, extractos y anotaciones constantes de las obras que consultaba. No se limitaba a leer de forma pasiva, sino que analizaba, comparaba y reinterpretaba los contenidos para integrarlos en sus propias teorías. Esto hace también que su lectura no pueda medirse solo en cantidad de libros, sino en profundidad de comprensión y además muchos estudiosos consideran que Leibniz pudo haber revisado miles de volúmenes a lo largo de su vida, aunque no necesariamente leyéndolos completos. En el siglo XVII las bibliotecas no estaban organizadas como hoy y los eruditos solían consultar secciones específicas de los textos según sus intereses. Además, Leibniz desarrolló sistemas de clasificación del conocimiento y soñó con una enciclopedia universal que reuniera todo el saber humano. Este objetivo refleja su relación casi infinita con la lectura y el estudio. En conclusión, no se puede determinar cuántos libros leyó exactamente Leibniz, pero sí afirmar que fue un lector incansable cuya actividad intelectual dependía profundamente del acceso constante a textos y manuscritos. Su legado demuestra también que la lectura, en su caso, era una herramienta fundamental para la creación de nuevas ideas científicas y filosóficas que aún hoy influyen en el pensamiento moderno. Además, su curiosidad intelectual lo llevó a explorar campos muy diversos como la lingüística, la física,
la diplomacia y la teología, lo que amplió aún más su contacto con textos de múltiples tradiciones.